Vaya auténtica salvajada la volatilidad que estamos viendo estos días y la recuperación que hemos visto en Bitcoin y los mercados en general después de que Trump afirmara que iba a dar esta pausa de 90 días con el tema de los aranceles para negociar con el resto de países, excepto China, que ya sabéis que están ahí medio enfadados a ver quién la tiene más grande, ¿no? Parece que el juego entre Estados Unidos y China es básicamente a ver quién la tiene más grande, ¿vale? Pero efectivamente, como llevo vídeos anunciando, ¿vale? El mercado estaba descontando algo que no estaba ocurriendo. El mercado, esta corrección ha venido infundada por miedo y por las posibilidades de lo que pueda ocurrir y no por datos reales, lo que llamamos hard data, ¿vale? Entonces, ¿cómo afecta esto en nuestras posiciones? ¿Cómo estamos yendo? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y la pregunta del millón, ¿es este el mínimo de esta corrección? Bien, pues muy probablemente sí, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, en el vídeo anterior os enseñaba esta red descendente que tenemos en el precio de Bitcoin. Hoy en día todo el mundo está hablando de esta red. Yo ya hace 4 días que la publiqué en Twitter, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en este gráfico que tenemos aquí. Entonces, la red descendente, bueno, volvemos a la red primero. La red descendente, habéis visto que estamos a puntito de romper esta red descendente. Entonces, todavía podríamos ver, lógicamente, una pequeña corrección a la baja y luego ir directamente para arriba, ¿vale? Pero perfectamente también podríamos romper desde aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Mañana es viernes, ya llegamos al fin de semana. El fin de semana suele haber menos volumen, menos volatilidad, aunque últimamente en Bitcoin estamos acostumbrados a ver bastante volatilidad los fines de semana, precisamente también gracias a Trump, ¿vale? Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que tenemos. Tenemos aquí un mega proceso de acumulación, un solo y único rally alcista después del halving. Nada más, un rally alcista que duró apenas un mes, ¿vale? Y desde entonces, consolidación y lateralización, ¿vale? En este punto de aquí, acordaros que en la última posición entramos aquí abajo, fuimos añadiendo dinero en cada una de estas correcciones, literalmente salimos aquí arriba, siendo este nuestro último punto de entrada, y salimos pues $46.200 en positivo, ¿vale? Aquí, en este punto, ¿vale? Acordaros, chicos, que mencionábamos posibles escenarios. Yo os mencionaba que habían 3 escenarios posibles en este punto. De decir, oye, porque aquí teníamos una pequeña red descendente, ¿vale? Os decía, oye, o rompemos a la alza, o seguimos consolidando, o tenemos una corrección. ¿Y qué es lo que os decía, chicos? Acordaros, podéis revisar los vídeos. En este punto os dije, vale, para tener una corrección es imposible que Bitcoin corrija si no hay una noticia detonante detrás. Es decir, Bitcoin en los bull markets, en este tipo de fases, no corrige por sí solo, ¿vale? Bitcoin por naturaleza tiende a subir y para corregir lo que nos hace falta pues es una noticia mala, ya sea económica, política o lo que sea, que lleve el precio de Bitcoin a la baja. Entonces, ¿qué os dije yo? Os dije que personalmente yo no veía esta corrección. Yo no la veía, pero que perfectamente podíamos tener una corrección si teníamos alguna noticia política, geopolítica, económica que jugara en nuestra contra y efectivamente pues que hemos tenido todo el tema de los aranceles. Desde entonces ya hemos ido diciendo que este tema de los aranceles pues que es un poco turbio, permitirme decirlo, ¿vale? Lógicamente, luego más tarde, aquí Trump impuso los aranceles en esta vela que tenemos aquí. Este fue el famoso día de la liberación, ¿vale? Y lógicamente, pues impuso unos aranceles que fueron una santísima locura, ¿vale? Mucho más altos de lo que la gente se esperaba, por lo cual vimos otra pequeñita corrección formando un nuevo mínimo en Bitcoin. Y ahora ha dicho que pausa estos aranceles precisamente porque un montón de países, supuestamente más de 75 países, pues se han puesto en contacto con la administración Trump para llegar a acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y acordaros que os decía también el día de ayer, que hoy era un día importante, se publicaba hoy los datos de la inflación en Estados Unidos. Pero es que, chicos, alucinad, alucinad. Antes de enseñaros estos datos, ¿vale? Os voy a enseñar lo que he publicado en Twitter esta mañana, que básicamente es de manera muy resumida lo que hablábamos en el vídeo anterior, ¿vale? Pero bueno, aquí están las posiciones que tenemos en Bitcoin, Indivia y Tesla, ¿vale? Que avisé, fijaros, avisé exactamente el 4 de abril, ¿vale? Hoy estamos a día 10, es decir, hace 6 días avisé en Twitter que justo compraba acciones de Indivia y acciones de Tesla, compartí aquí esta red descendente, ¿vale? Aquí las posiciones que empezaban a subir y aquí ya os decía todos listos para el tercer y último rally alcista para el ciclo 24-25 y ya sabéis que mi objetivo muy conservador son $115.000, ¿vale? Y yo calculo que podríamos verlos en 60 días, ¿vale?
Pero entonces, vamos a explicar lo que ha ocurrido en esta corrección, ¿vale? Fijaros en este gráfico que esto lo mencionaba en el vídeo anterior. Aquí tenéis el motivo, récord histórico en la cantidad de malas noticias que la gente escucha sobre las políticas en los Estados Unidos. ¿Vale? Esto es un estudio, maybe later, esto es un estudio de la Universidad de Michigan, ¿vale? Y fijaros, bad news people hear about government policies. Estamos en récord histórico, ¿vale? Es decir, aquí ya nos está diciendo que la gente está oyendo muchas cosas, pero que realmente no son. Entonces, como decía, el mercado estaba descontando este miedo a una recesión, la posibilidad de una recesión, ¿vale? Pero no los datos actuales, ¿vale? Entonces, recordad, el mercado se mueve en base a lo que llamamos hard data, los datos actuales, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos datos actuales? Bueno, pues que el empleo en los Estados Unidos es bastante estable y que la inflación está a la baja, ¿vale? Entonces, chicos, tenemos una economía fuerte, el nivel de empleo lo mantienen bastante bien, la inflación está yendo a la baja. ¿Dónde veis una recesión? Ya os lo digo aquí. ¿Dónde veis una recesión? No hay una recesión. Si vamos a Polymarket, ¿vale? Fijaros cómo ha caído en picado la probabilidad de una recesión, ¿vale? Hemos pasado del pico del 66% actualmente al 53%. Y desde mi opinión sigue siendo bastante elevado, ¿vale? Entonces, también comentaros una cosa sobre el tema de las recesiones, porque esto probablemente no lo sepáis, pero históricamente, si vais a ver las últimas recesiones históricas, voy a buscar el gráfico y os lo voy a intentar traer en el próximo vídeo, pero siempre que se ha declarado una recesión, es decir, siempre que ha salido el gobierno de Estados Unidos y dicen, oficialmente estamos en una recesión, pues normalmente esa recesión acaba unos 15 días antes de que anuncien que efectivamente estábamos en una recesión, ¿vale? Entonces, esto de las recesiones también es como un lagging indicator, ¿vale? Porque en el futuro podrían decir que estamos en una recesión, aunque no lo estamos. Porque, para que lo sepáis, para que haya una recesión necesitamos dos cosas, que caiga el mercado americano y que caiga el empleo, ¿vale? Pero es que fijaros, en este otro post, ¿vale? Que esto lo mencionamos en el vídeo anterior, y os lo enseñaba en el vídeo anterior. Chicos, en este otro post, fijaros, aquí tenemos la recesión del 2008, no, perdón, del 2002, y aquí tenemos la del 2008, ¿vale? Fijaros cómo cae el empleo, ¿vale? El non-farm payrolls, cómo cae el empleo, y aquí cómo cae el empleo. Fijaros cómo estamos ahora. Estamos en la media, literalmente en la media, y están yendo, el número de empleos nuevos es 2,2 veces superior a la fase inicial de las anteriores recesiones. Entonces, no estamos en una recesión, los datos reales de la economía actual no reflejan correcciones en los mercados ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál es el escenario con el que nos encontramos ahora? Tenemos un montón de datos económicos sólidos y firmes que señalan que el mercado va a ir al alza. ¿Qué ha hecho el mercado hasta ahora? Descontar hipótesis futura, cosas que no son reales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mercado ahora? Pues en lo que se llama en inglés repricing, y lo que va a contar ahora el mercado, pues son todos estos datos. Y acordaros, ¿qué es lo que tenemos? Que llevo muchos vídeos diciendo. Tenemos la liquidez global subiendo, la Reserva Federal bajando el nivel de sus políticas monetarias restrictivas. Vamos a tener más recortes en 2025 en los tipos de interés, lo cual esto es positivo. Y todo esto va perfectamente alineado con la teoría de ciclo de Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que os quiero enseñar ahora? Bueno, fijaros qué datos económicos se han publicado hoy. La inflación en los Estados Unidos, el CPI, fijaros, curiosamente ha salido por debajo de lo esperado. El dato previo era un 2,8% de inflación y el dato actual es un 2,4% y el dato esperado era un 2,5%. Es decir, chicos, no solo la inflación está bajando, sino que está bajando a un ritmo más rápido de lo que los inversores esperaban, ¿vale? Y fijaros que aquí tenéis el gráfico de inflación, la subida post-COVID, bajada de la inflación, y desde entonces fijaros cómo hemos estado lateralizando pero ligeramente a la baja. Vamos a ver este gráfico en los últimos 2 años y podéis ver perfectamente cómo la tendencia, si os lo pongo en una línea, es a la baja, ¿vale? ¿Qué otros datos se ha publicado hoy? Las aplicaciones al paro, ¿vale? En inglés, Initial Jobless Claims, y fijaros, ¿cuál era el dato esperado? Era 223.000 aplicaciones al paro, estamos hablando de Estados Unidos, 223.000 no es nada, ¿vale? ¿Cuál ha sido el dato actual? Exactamente el esperado, 223.000. Entonces, chicos, como os comentaba, los datos reales son completamente diferentes de todo lo que hemos estado oyendo hasta ahora, ¿vale? Entonces, Bitcoin subiendo, a punto de romper esta red descendente, efectivamente la vamos a romper, a no ser que haya puntualmente alguna noticia que juegue en nuestra contra. Por ejemplo, mañana o el fin de semana o lunes, Trump y China se pican un poco más, salta alguna noticia absurda por el momento y vemos una microcorrección en Bitcoin y luego nos vamos al alza. Efectivamente puede ocurrir, ¿vale?
Entonces, Bitcoin, nuestras posiciones. Vamos a hablar de las posiciones, ¿vale? Como sabéis, aquí tenemos la posición de Bitcoin, ¿vale? $20.000 en largo. Inicialmente eran 30.000, pero como la volatilidad está bastante alta y había bastante incertidumbre, y como sabéis, he estado de viaje, pues he preferido quitar $10.000 de la posición en largo para disminuir esa posición por si acaso teníamos una corrección más grande, ¿vale? Pero efectivamente al final no hemos tenido esa corrección más grande, por lo cual mantenemos ahora estos 20.000, que actualmente estamos pues 400 en positivo. Indivia, estamos un 8% en positivo, entonces hemos cogido un muy buen punto de compra para Indivia, os avisé a todos vosotros. Tesla, lo mismo, hemos cogido un punto de compra brutal para Tesla, estamos actualmente un 5% en positivo, ¿vale? Son 7 acciones en Tesla, $1.600, Indivia, 16 acciones, también $1.600, Bitcoin, $20.000 en largo, y nuestra posición en Ethereum, bueno, pues esta está un poquitín en negativo, ¿vale? 5% negativo, pero ahora vamos a hablar de Ethereum, ¿vale? Objetivo para este ciclo. Bueno, pues mi objetivo muy conservador son 115, 120, sería perfectamente factible, ¿vale? Vamos a hablar de Ethereum. Fijaros que tenemos en Ethereum, ¿vale? Ethereum se ha pegado un castañazo de la leche, ¿vale? Pero fijar que no tenemos esta red descendente que tenemos en Bitcoin, pero sí que tenemos, fijaros, si clono esta línea de tendencia, tenemos aquí un canal perfecto, bonito. Entonces podéis ver que Ethereum mantiene esta tendencia bajista dentro de este canal, entonces en breves vamos a ver una ruptura de este canal. Fijaros, no tenemos divergencia alcista en Ethereum en temporalidad diaria, ¿vale? Si vamos en temporalidad semanal, pues tampoco, pero lo que podemos ver es que está bastante infravalorado Ethereum. Fijaros que el mínimo del bear market, ¿vale? Del bear market anterior, fijaros que el RSI está muy cerquita de los mismos niveles, ¿eh? Entonces, chicos, esto ya nos tendría que estar señalando algo, ¿vale? En temporalidad diaria también, fijaros las veces que Ethereum ha tocado aquí abajo, fijaros aquí, tocó una vez el RSI aquí abajo, luego cayó más Ethereum, tocó una segunda vez y desde entonces, ¡pum!, tuvimos rally alcista, que es lo que hemos tenido ahora, el RSI toca aquí por primera vez la banda de abajo, luego vuelve a tocar aquí una segunda vez, estamos a punto de romper, todas estas tensiones geopolíticas están disminuyendo, por lo cual, perfecto, ¿vale? Algo muy heavy que vais a ver. Bueno, esto de aquí, esto es el SP500, entonces, bueno, fijaros, esto parece el flash crash del 2010, chicos, es una locura, ¿vale? Fijaros la corrección que hemos tenido, una de las correcciones más bruscas jamás vistas en el SP500, ¿vale? Pero acabamos de hacer récord histórico, ¿vale? Récord mundial, por decirlo así. ¿En qué? En la vela intradía más grande en la historia del SP500. Literalmente, chicos, el día de ayer vimos la mayor vela intradía, que es esta vela que tenemos aquí, en un solo día, la mayor subida en un solo día para el SP500 de su historia. O sea, fijaros qué salvajada la volatilidad que hemos visto estos días, ¿vale? Dow Jones también recuperando bastante, ¿vale? Importante que recuperemos estos niveles para el Dow Jones. Y el Nasdaq, fijaros cómo también está recuperando bastante, ¿vale? El dólar sigue a la baja, lógicamente, ese es el objetivo de Trump. El oro está subiendo, ¿vale? Ya sabéis lo que hemos dicho con el oro. Es muy importante, chicos, que el oro, desde mi punto de vista, deje de subir, ¿vale? ¿Por qué? Porque históricamente cuando el oro sube, Bitcoin no tiende a tener una subida muy fuerte. Normalmente o consolida o corrige, ¿vale? Entonces, ahora que estas tensiones geopolíticas están disminuyendo, que el miedo en los mercados está disminuyendo, sigue habiendo miedo, lógicamente, pero ahora que están disminuyendo, pues deberíamos ver cómo el oro empieza a corregir, si no es a partir de ya, pues de aquí los próximos días empieza a lateralizar o a corregir un poco, y esto iría muy bien alineado con el tema de Bitcoin, ¿vale? El VIX, el índice de volatilidad, pues bueno, lo que os comentaba en vídeos anteriores, chicos, fijaros, cuando vemos estos picos normalmente marca el mínimo de una corrección, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos mega pico en volatilidad, fijaros los picazos que acabamos de tener ahora, son la santísima locura, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Aquí tenemos todos estos picos que han marcado el mínimo de cada corrección, el VIX simplemente es el índice de volatilidad del SP500, se acabó, ¿vale? ¿Y qué más os puedo enseñar? Bueno, vamos a hablar de acciones en concreto. Tesla hoy está cayendo un 6%, pero fijaros, y anuncié, chicos, que literalmente aquí yo compré acciones de Tesla, os avisé a todos vosotros. El resto de acciones siguieron cayendo en picado, mientras que Tesla ha aguantado muy bien y ha aguantado muy bien y ha consolidado formando aquí pues lo que parece ser un soporte que está respetando bastante bien, ¿vale? Indivia
fijaros el pedazo de recuperación que hemos tenido en Indivia, es una altísima locura, y fijaros la corrección, también es una corrección bastante significativa, ¿vale? Una corrección de un 43% para Indivia. ¿Dónde pretendo salir con estas compras de Tesla e Indivia que acabo de hacer? Pues sinceramente no lo sé. Ya lo veremos a medida que evoluciona, ¿vale? Yo ya dije que mi intención con estas posiciones es que si entrábamos en una recesión y seguían cayendo, iba a seguir comprando porque ya habéis visto que son cantidades muy pequeñas, ¿vale? Y si subíamos, pues tomaría beneficios, a lo mejor cuando lleguemos a los $1000 de beneficio por operación o algo por el estilo, tomaremos beneficios, ¿vale? Seguimos, ¿qué tenemos? Bueno, el resto de las 7 magníficas no hace falta que le echemos un vistazo, ¿vale? Entonces, volvemos a Bitcoin, que es lo que nos interesa. Vamos a ver un vistazo a la liquidez global y fijaros cómo la liquidez global sigue subiendo ahora mismo, casi a punto de formar máximos. Entonces, chicos, esto es muy positivo. ¿Cuánto ha transcurrido desde que la liquidez global empezó a subir? Ha transcurrido un total de 87 días, es más de lo habitual, por lo cual yo ya os dije que muy probablemente este era el suelo y que muy probablemente íbamos a ver un rebote en abril. Yo os mencionaba mis 2 escenarios más posibles, que era o seguíamos lateralizando corrigiendo un poco en Bitcoin si estas tensiones geopolíticas, económicas se mantienen, o vemos cómo estas tensiones disminuyen y vemos un rebote en los mercados, y bien, chicos, es lo que acabamos de tener, ¿vale? Liquidez global sigue subiendo, por lo cual esto es perfecto para nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero ver ahora, o lo que espero ver más bien? Bueno, pues lo que os he comentado hasta todos estos vídeos. El SP500, el Nasdaq, el mercado americano se ha pegado un castañazo de la leche, y Bitcoin, vamos a ser sinceros, Bitcoin ha aguantado como un campeón, ¿vale? Bitcoin estamos exactamente en los mismos niveles en los que estábamos en el 28 de febrero, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es decir, que Bitcoin no ha tenido estas correcciones tan bruscas, llevamos 40 días, un mes completamente laterales, ¿vale? Para Bitcoin, entonces ha aguantado muy bien, y ahora tened en cuenta que Bitcoin ya es reserva estratégica en los Estados Unidos, ¿vale? Entonces tenemos la adopción estatal que está entrando bastante fuerte en juego. Objetivo para estas posiciones de Bitcoin y de Ethereum, bueno, pues para aquí tenemos que ir a ver nuestro gráfico logarítmico, ¿vale? Nuestro gráfico de ciclo, por decirlo así. Vamos en temporalidad semanal y fijaros cómo empezamos a entrar en esta zona verde que tenemos aquí, que es donde yo preveo que vamos a ver este pico de ciclo. Trump ha dado un margen de 90 días, ¿vale? 90 días es concretamente aquí, ¿vale? Para el tema de los aranceles. Entonces, fijaros cómo esta línea de aquí, ¿vale? Coincide muy bien, casi con la mitad de esta zona verde, que es donde siempre hemos dicho que esperamos ver el pico de este ciclo, ¿vale? Una subida de estas características como la anterior, que fue una subida bastante loca, fue una subida de un 104%. Vamos a suponer que tenemos una subida de un 104%, aunque lo dudo mucho. 104%, un 100% nos dejaría en $150.000 por Bitcoin. Puede ser... tendría que disminuir mucho las tensiones geopolíticas, el tema de los aranceles se tendría que ir solucionando a lo largo de estos días, ¿vale? Entonces, 150 puede ser, sí, puede ser, sinceramente no lo veo, ¿vale? Entonces, para mí, un caso muy conservador de este mínimo nuevo máximo, pues por ejemplo, un 50%, fijaros, un 50%, 55%, caería sobre los 115, que es lo que yo espero personalmente. 120 también lo veo bastante factible, sería un 60%, ¿vale? 125, 130 ya sería un 70%, bueno, puede ser, ¿vale? Puede ser. Entonces, aquí, en estas zonas, y definitivamente antes de que termine el transcurso de estos 90 días de margen que ha dado Trump, voy a tomar beneficio y cerrar estas operaciones que tenemos aquí, ¿vale? Para Ethereum, ¿dónde pretendo salir para Ethereum? Volvemos a nuestro gráfico normal y corriente en escala normal. Vamos a nuestro gráfico de Ethereum, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí, chicos? Vale, Ethereum, fijaros, no ha conseguido romper estos máximos de aquí. La última vez tampoco ha conseguido romperlos, y todavía no hemos conseguido romper el máximo del ciclo anterior, ¿vale? Ya sabéis que yo me quiero centrar únicamente en Bitcoin, realmente el resto de criptomonedas me importan bien poco, por no decir absolutamente nada, pero sí que creo que podemos tener un rally bastante importante en Ethereum, llegando a estos máximos locales, máximos relativos que tenemos aquí en los $4.000. Entonces esto sería una subida para Ethereum desde donde estamos ahora
Sería una subida de un 160%, lo veo perfectamente factible, ¿vale? Simplemente tenemos que tener en cuenta que en esta línea roja Ethereum va a encontrar resistencia, en esta otra línea roja a los 3000 va a encontrar resistencia y luego ya sí que tiene vía libre hasta arriba, ¿vale? Y chicos, antes de finalizar este vídeo, simplemente os quiero enseñar una cosita. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ir a un gráfico un poco más limpio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos típica figura de doble suelo en Bitcoin, ¿vale? Fijaros, un mínimo y otro mínimo muy relativo. Entonces, típica figura de doble suelo, muy similar a las que hemos visto aquí, ¿vale? Muy similar a las que hemos visto aquí. Entonces tenemos doble figura de suelo en temporalidad diaria, pero si vamos en temporalidad más baja, 30 minutos, fijaros cómo también parece ser que aquí tenemos una figura de doble suelo en la que parece ser que ya habríamos roto este doble suelo y ahora estaríamos pues testeando esta antigua resistencia, ahora mismo actuando como soporte. Entonces vamos a ver, porque podríamos ver perfectamente una ruptura de esta red descendente de aquí a los próximos días, ¿vale? Entonces, chicos, esto es todo para el vídeo de hoy. Ya sabéis que si queréis estar al día de todo esto y no perderos ni una sola operación, pues suscribíos al canal, dadme un like y no dudéis en dejar un comentario. Nos vemos en la próxima.